vean con mucha claridad qué es lo que pasa cuando no construimos murallas a través del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es orar y luego vamos a proceder al estudio, chicos. Padre amado, gracias por darnos esta libertad que a veces no aquilatamos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra entre nuestras manos, pero sobre todo hoy te quiero pedir que a través de tu Espíritu Santo la pongas en nuestros corazones. Te pido que quites de nosotros toda preocupación o ansiedad, Señor, de tal manera que podamos escuchar tu voz. Impacta nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser uno contigo el día de hoy. Y te pido que perdones todo nuestro pecado. Espíritu Santo, guía todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, bueno, si se acuerdan, estuvimos viendo el construir murallas, digamos, primero fue contra el abuso sexual, luego fue contra la pornografía y la semana pasada fue contra las redes sociales. Yo espero que algunos de ustedes hayan hecho el ejercicio de bajarle a las redes sociales, o sea, de apagar tantito el Instagram, de apagar el TikTok. No sé si alguno de ustedes sí lo hizo. Si alguien lo hizo, le faltó oxígeno, sintió que se moría, sintió algo. Bueno, todos están, bueno, hay gente que no vino, a lo mejor se nos fueron, ¿verdad? Bueno, ok, la verdad es que yo hice el ejercicio. Creo que en toda la semana me habré metido como 10 minutos y no me pasó nada. Al contrario, creo que hice más cosas, ¿no? Entiendo que hay gente que puede trabajar con las redes sociales. No, creo que al final sí tienen un punto bueno, pero creo que es mucho más peligroso de lo que podemos llegar a imaginar, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a ver a través de este estudio es cómo el Espíritu Santo quiere generar cosas en nosotros, pero a veces no las vivimos. Y entonces ahí es donde empiezas a decir, oye, pues, ¿y entonces aquí cómo es la cosa? Entonces vamos a empezar con un pasaje que yo sé que hemos leído un montón de veces, lo hemos escuchado varias veces, y se escucha bien fácil, ¿no? Entonces vamos a empezar en Gálatas 5, 22 y 23, que es el centro de nuestro estudio el día de hoy, ¿no? Entonces, va ahí está, miren. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que también es amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Entonces este es el fruto del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces uno lo que diría es, bueno, ya soy creyente, yo debería de estar experimentando eso. Pero yo creo que a todos nos pasa que de repente como que no estás en gozo, como que no estamos en amor, como que no estamos en paz. Y entonces esas cosas dices, achis, pues ¿qué no se supone que ya volvían a hacer? Entonces, ¿por qué no experimento eso? Entonces, lo primero que vamos a ir haciendo es saber cómo recibes el Espíritu Santo, ¿no? Porque al final es un milagro. Es un momento donde nosotros lo que hacemos es arrepentirnos. Ese es en el momento donde yo le digo a Dios, perdóname de corazón. No porque me dijeron, no porque, no, pues dicen que diga. Y entonces yo solamente repito algo, pero en realidad lo estoy diciendo con mi boca, pero mi corazón anda en otro lado. Arrepentirse es lo que todo ser humano ha hecho para aceptar a Cristo. Es lo primero. Hoy en día yo escucho gente que solo le dice a la gente, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, pídele que entre a tu vida. Eso no es cierto, porque debe haber un arrepentimiento total. Arrepentirse es el milagro que uno experimenta al tener un cambio interior de la manera de pensar, de la manera en la que muestras tus afectos y del compromiso voluntario. Básicamente también significa volver. Entonces nosotros vamos caminando, dice la palabra, como ovejas sin pastor. Cada cual se apartó por su camino, y entonces cuando vienes a Cristo y es presentado el Evangelio, tú agarras, te das la vuelta y te regresas a los pies de Jesús.
Eso es lo que sucede, es un milagro. Por eso les digo que es un milagro. De hecho, esto también lo hace el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te revela que eres un pecador. Tú puedes portarte muy bien. O sea, ante la sociedad tú puedes ser buena gente, ayudas, etcétera. Pero en nuestros corazones pasan muchas cosas que sentimos, que notamos, que nos afligen, que nos entristecen, etcétera. Entonces hay cosas que suceden en el corazón que Dios sí las ve. Puede que el de al lado no las vea. Tú puedes ser muy amable con alguien, pero por dentro te puede caer de la patada. Pero eres amable con él. O sea, sí es de, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Pero por dentro dices, hijo, de veras no te soporto. Entonces, el arrepentirse provoca un cambio en el corazón. Eso es lo primero. Y así es donde viene el Espíritu Santo a mi vida. Fíjense. Dice Hechos 2:38. Dice, Pedro contestó. ¿A quién le está hablando Pedro? Pedro le está hablando a una multitud que dijo que habían gritado a Jesús, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces se quedan como diciendo, oye, pues ¿y ahora qué hacemos si nosotros dijimos que mataran a Jesús? Y entonces dice ahí, cada uno, bueno, aquí se los leo, cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo Pedro. Y luego dice, y ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando escucha Espíritu Santo, uno como que a veces, o sea, ¿cómo? Hay espíritus malignos y ahí está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Porque cada uno de ustedes que se arrepintió de corazón, lo que entra el Espíritu de Dios a tu corazón y empieza a hacer cosas diferentes. ¿Como cuáles, Dani? Como que quieras leer la Biblia. ¿Están de acuerdo que es difícil que alguien antes de convertirse agarre la Biblia y la lea como, ¿qué hago? Voy a leer la Biblia. Entonces empiezan a pasar cosas que antes no sucedían. Es un milagro. Por eso hago mucho énfasis en esto. Si alguno de ustedes todavía no se ha arrepentido de corazón, siempre ténganlo en cuenta. Todos nosotros, dice la Biblia, somos pecadores y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y esto no se trata de obras para arreglar. ¿Por qué? Porque si es así, quiero que lo piensen. Si es por obras, entonces imagínense que yo digo, bueno, pues, o sea, la verdad sí voy a hacer esto mal, pienso mal de esto, hago mal esto, pero aquí está. Ya. O sea, imagínense gente que hace negocios equivocados y que con esos negocios hasta mata gente, pero llega y dice, aquí está una lanota, aquí están mis paquetotes de efectivo. Eso no sirve, pero lo que sí sirve, en la mañana pensaba, ¿cómo explico el arrepentimiento? Pensé en un niño de 3 o 4 años. Todos los que han tenido a sus hijos en esa edad, ustedes se dan cuenta cuando realmente llega el niño, que realmente dices, sí está arrepentido, sí está pidiendo perdón de acá, ¿verdad? Se arrepintió. Y el arrepentimiento causado por el Espíritu Santo nos lleva a pedirle perdón a Dios de corazón, no de boca. Yo puedo ir a algún lado y decirle, oiga, pues quiero que me perdone por esto que hice, pero el confesarlo no es arrepentirte. Es algo que Dios provoca en ti. Y lo puede provocar en cualquier momento en tu vida. Algunos de nosotros ya lo hemos experimentado y le hemos pedido perdón de corazón. Algunos otros a lo mejor hoy todavía dicen, pues no, yo creo que yo no estoy tan mal. Delante de Dios, nunca olvides esto, delante de Dios tú y yo somos pecadores. Todos los que estamos aquí. No hay uno, la Biblia dice, no hay uno, ni aún un justo. Nadie. El único justo que pisó esta tierra
fue Jesús. Entonces, dicho esto, voy a seguir. ¿Qué pasa cuando yo recibo el regalo del Espíritu Santo? Me sella. Es decir, ya pertenezco a Dios. Fíjense que dice Efesios 1:13. Dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Entonces, si yo tengo el regalo y luego estoy sellado, aquí está la pregunta. ¿Por qué, si yo se supone que ya recibí a Cristo, por qué no experimento amor, gozo, paz? ¿Por qué? Porque ahí dice que el fruto del Espíritu Santo es ese, ¿no? Entonces dices, oye, ¿y entonces por qué como que esto no se hace realidad en mi vida? Y ahí está la pregunta. ¿Por qué no lo vivo? Entonces, vamos a volver otra vez Gálatas 5, 22 y 23. Y aquí vamos a ir a empezar a hacer el análisis, ¿ok? De por qué. Se los voy a hacer a través también de algo muy visual para que todavía les quede más claro. Dice ahí, nuevamente les leo más, el fruto del Espíritu es, y empiezan a decir, son 9 cosas. Si cuentan, son 9 cosas. ¿Ok? Entonces, primero que nada, quiero que noten algo. ¿De quién es el fruto? Del Espíritu. No es ni tuyo ni mío. Que es por lo general lo que hacemos todos los seres humanos. Le echamos ganas, nos esforzamos, porque pensamos que ese fruto lo tengo que vivir yo y lo tengo que generar yo. No dice eso. No dice más el fruto de tus esfuerzos, más el fruto de portarte bien. Dice más el fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces, quiero que pienses cuánto tiempo tardará en dar un fruto. Un árbol, vamos a poner, de uvas. ¿Por qué uno de uvas? ¿Por qué un viñedo? Porque es uno de los ejemplos más usados en la Biblia. Y eso tarda de 3 a 5 años. Entonces, cualquier árbol que quieres que dé fruto, no es como que lo siembras y dices, bueno, ahí venimos en 5 años, en 5 años todo esto va a ser uvas. Vámonos. No, ¿verdad? No funciona así. Hay que cuidarlo. Entonces, aquí les pongo, ¿qué cuidados se necesita un árbol para que dé frutos? Ahora, esto no es una clase de, nos van a decir ahora, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo cuidar mi arbolito? Eso no es. Entonces, pero quiero que vean como algunas cosas que nos toca a nosotros hacer en términos de cuidar el árbol y en otros términos de que eso lo hace Dios. ¿Ok? A mí me toca regar el árbol, ¿no? Imaginen, por ejemplo, el año pasado que casi no llovió en Monterrey. Si tú querías que tu árbol se mantuviera, ¿te toca qué? Ponerle agua, ¿no? 2, cuidarlo de plagas y predadores. Puede ser que vaya muy bien tu árbol, pero si le agarra una plaga, ya caminaste, ¿no? La otra vez escuchaba a un familiar mío que se dedica al jitomate y me decía, hay una plaga, no recuerdo el nombre de la plaga, pero cuando esa plaga llega a una zona donde hay jitomates, todos los jitomates se echan a perder. Todos los de toda la zona. ¿Ok? Entonces hay que cuidarlo de las plagas. Dice, hay que colocar una semilla. Hay que colocar una semilla. Esa es mi labor, vamos a decir. Pongo la semilla, le pongo agua, lo cuido de las plagas, etc. Ahora, ¿qué le toca, digamos, al Señor? Hace algo que, si se acuerdan, los que fueron a la primaria y no la pasaron de noche, provoca la fotosíntesis. Eso no lo haces tú, lo hace Dios. Luego, ¿qué más hace? No sé si lo han pensado, pero es increíble que pongas tú una semillita, la pongas, le pongas agua y de repente, ¿de dónde? Solo la pusiste en la tierra, pero la tierra tiene información que al pegar con la semilla empieza a generar un arbolito, ¿no? El fruto depende de él.
por completo depende de Él. Les voy a platicar alguna historia que pasó allá en Estados Unidos. Un grupo de personas siembran toda una área para salvar el terreno que tenían. Entonces lo siembran y se empieza a dar bien bonita la cosecha, ya está lista, hacen números y dice, se va a dar. Para esto, la persona que está al frente, que no era el dueño tal cual, era una sociedad cristiana religiosa. Y entonces, esto fue una historia real, Entonces tenían que salvar, con esa cosecha lo que iban a hacer era pagar la hipoteca del terreno porque ya no podían pagarla. Entonces, ya está lista, hacen todo porque dices, wow, Señor, gracias, nos diste el fruto, tú ya veías ahí todo el campo lleno y con esto hicieron números, con esto se paga la deuda, sale para pagar la hipoteca, sale para todo. Llega el día, todos felices, una mesa para aguas, sus canastitas, todo bien mono, ¿no? Empiezan a recoger y se empieza a cerrar el cielo. Y uno de los cuates que era bastante experto en los temas, va y le dice a uno de ellos, va a caer un aguacero. Si no sacamos el fruto, nos vamos a quedar como los chinitos nada más viendo. Entonces empiezan a apresurar y dicen, no, es que no es cierto, o sea, no va a caer eso. Dijeron en el clima que solo iba a caer una pequeña brisa. Pues no, cayó un aguacerazo y lo que se supone iban a sacar, no lo sacaron. Por eso les digo que de Dios depende, porque ¿cómo detienes eso? O sea, se les vino el agua, ¿no? Y bueno, gracias al Señor, Dios obró un milagro. Digo, sí perdieron la cosecha o parte de la cosecha, pero Dios obró un milagro y lograron pagar la hipoteca, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué les platico esto? Solo para que se den cuenta cómo el fruto depende de Dios. A mí me toca generar un medio ambiente para que la plantita crezca. Entonces, una de las cosas que nos toca hacer es, Dios nos limpia, pero nosotros le pedimos que nos limpie. ¿Ok? Se los voy a poner con 2 versículos. Y esto es un poco en esta idea del fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Todas las plantas necesitan, ¿qué? Podarse, limpiarse, ¿no? Todas. Entonces vean qué dice Juan 15, 1, 2. Dice, está hablando Jesús. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la va a quitar. Pero luego dice, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. ¿Quién la limpia? ¿Tú? ¿Yo o Dios? Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que la limpie? Yo le tengo que pedir que la limpie. No es que yo la limpie. O sea, alguna vez una persona me dice, ya no me quiero enojar. ¿Ok? No me enojo. Eso no sirve. Yo le tengo que pedir a Dios que vaya a mi corazón y me limpie los momentos que a lo mejor me hacen enojar y tengo que revisar por qué me enojo. Porque hay distintas cosas que me pueden molestar, ¿no? Entonces, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A mí me toca confesar, Él se va a encargar de limpiar. Y entonces voy a poder empezar a dar fruto, ¿ven? Entonces hay cosas que yo no hago y por eso no experimento el fruto. O sea, a veces hay gente que dice, es que yo oro. Qué bueno, me da mucho gusto que ores. Ahora yo te pregunto, ¿en esa oración confiesas tu pecado? Ahora vean, hay cosas que a veces uno pierde de vista cuando uno lee rápido o cuando ya se sabe el pasaje y dices, pues sí, ya sé, sí, ya lo he escuchado un chorro de veces. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, es plural. Dios está esperando que tú no le digas, perdona mis pecados, sino, ¿sabes qué? Ayer hice esto, pensé esto, dije esto pasó en mi corazón y te pido perdón. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros sabemos qué está mal en nuestra vida. Estoy seguro, porque tenemos algo que se llama conciencia. Y esa nos dice, tú sabes que eso está mal. Sabes
que eso que viste en tu celular está mal, sabes que eso que dijiste está mal, sabes que la forma en la que estás haciendo negocios está mal. Todos lo sabemos. A mí nadie me ha hablado para decir, oye Dani, ¿es pecado tomar leche o no? Nadie me pregunta eso. ¿Por qué? Porque sabemos. Entonces aquí está diciendo algo muy claro. Tú quieres dar fruto, quieres experimentar el fruto del Espíritu, tienes que confesar tus pecados. Si no, no va a pasar. O luego como algunos, he escuchado que algunos a veces dicen, si de casualidad pequé, Dios viéndote desde el cielo como diciendo, no me digas, si de casualidad, si no bajo y te arranco los pelos porque no puedo, porque tengo misericordia, pero claro que pecaste. O sea, no es ¿será que pequé, Señor? Pues no me salí de la casa. No tienes que salir de la casa. Esta cosa a veces se para pecando. Ya a lo mejor te paras con enojo y, voy a ver a la desgraciada de la oficina. ¿Ya qué? ¿A poco le deseaste el bien ahí? Pues no, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ser honestos con Dios. Dice aquí, ¿qué debo hacer entonces, Dani, para experimentar ese fruto? Ok. Primero, antes de llegar a ese punto, quiero contextualizar esta carta, la de Gálatas 5, o la carta a Gálatas, a las iglesias de Galacia. Pablo había hecho todo un trabajo en la región de Galacia y hizo varias iglesias. Ahora, cuando yo digo iglesias, ustedes no piensen en unos templos, ¿no?, adornados de oro con un super techo. No. Cuando dice esto Pablo, es que hagan de cuenta que ganó a una persona, ganó a Juan, vamos a decir, y entonces Juan trajo a sus tíos, a sus primos, a unos vecinos, y entonces hay 10. Esa ya es una iglesia. Es un conjunto de creyentes y se reúnen en la casa de Juan. Pero luego fue y buscó y se reunió con Sofía, conoció a Sofía, le habló de Cristo, Sofía se convirtió, trajo a 2 compañeros de su trabajo y resulta que en su casa no cabían, entonces fueron a la casa de Ana y allá es otra iglesia. Y así, eso fue, a estas personas les estaba escribiendo Pablo. Número 2, la razón por la que escribe esta carta. Pablo está súper enojado, Pablo estaba enojado con estas personas porque empezaron muy bien y luego llegaron otro grupo de gentes. Así hay mucha gente hasta el día de hoy, que llega bien amable contigo y te dice, ¿ya eres cristiano? Sí, qué padre, me gozo en el Señor. Oye, ¿por qué no vas a mi iglesia? Está más bonita, hay luces, hay show, etc. Y bueno, dices, pues bueno, voy. Y se los llevan y les empiezan a decir otras cosas y en realidad no les importa tu alma. Así pasó con estas iglesias. Llegaron unos falsos maestros, dice Pablo, y les empezaron a decir, no, o sea, es que a ti te faltan hacer más cosas para que tú experimentes el fruto del Espíritu. Tienes que hacerlo tú. Tienes que hacer esta obra, esta obra, esta obra, esta obra y esta obra. Y dice Pablo, no es cierto. Así no es. Porque ¿qué querían los judíos, por ejemplo? Los judíos le decían, te falta que te circuncides. ¿Por qué Pablo no nos dijo eso? No, la ley de Moisés dice. Pero también allá en la carta, en el libro de Deuteronomio dice que la circuncisión es en el corazón. ¿No? Entonces, les escribe Pablo para decirles, es que no es así, muchachos. Y número 3, lo que quería Pablo era aclarar el punto, que no era por obras, era por fe. Por eso el arrepentirse es un milagro, porque es primero creer que existe un Dios, creer que Él murió por ti y saber que le debes de pedir perdón. Por eso es un milagro. Hoy me tocó en la mañana leer el momento donde muere Jesús y son esos momentos de la Biblia que uno no quisiera leer. Cuando llego ahí, de verdad tienes este dolor en el corazón de decir, lo hizo y no mereció morir. Yo merecía estar en ese lugar. Entonces Pablo lo que está diciendo es, ya Jesús hizo todo, lo único que tú tienes que hacer es creerle. Y
estarlo en tu corazón. Y cada vez hay más evidencia de que hay un creador. Todos los grandes científicos que son ateos o se dicen ateos llegan a la conclusión, ya hay mucha evidencia al día de hoy, que el universo hubo un día que se creó. Entonces eso los ata con todos los argumentos que traían, porque si algo se creó en un instante, eso implica que alguien lo creó. No puede, es como si esta botella existió en el 2000, pues alguien la hizo, ¿no? Pues si no, ¿cómo? Entonces, cada vez más científicos también dicen, yo creo que sí hay un Dios, algunos se han ido convirtiendo. Entonces, bueno, dicho esto, les quiero poner el ejemplo de lo que es la carne o la naturaleza pecaminosa y luego el fruto del Espíritu Santo. Y Pablo lo usa con Sara y Agar. Y algunos dirán, ¿quiénes son esos, Dani? ¿Vienen en la Biblia o está hablando de alguna serie de Netflix que no he visto? ¿No? Vienen en la Biblia. ¿Okay? Está Abraham, se los resumo muy rápido. Abraham llega a la tierra donde les iba a dar Dios la posesión a los judíos o a los israelitas. Y ahí le dice, hey, tú vas a tener un niño y a través de ese niño te voy a multiplicar y vas a ser de bendición a todas las naciones, Abraham. Muy bien. Con Sara, ella es tu esposa. Ok. Pasaron 10 años y nada. Entonces Sara tiene una maravillosa idea y le dice a Abraham, esto estoy parafraseando, para los que ven en internet voy a decir, eso no dice. Abraham, como que a Dios se le olvidó que teníamos que tener un hijo. ¿Qué tal si nosotros en nuestras fuerzas lo solucionamos? Entonces, mira, yo creo que lo que hay que hacer es que aquí está mi esclava, se llama Agar. ¿Por qué no tú te metes con ella? Y entonces a lo mejor de ahí tiene el hijo. ¿Qué te parece la idea? Y a Abraham se le ocurrió decir, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Ya le preguntaremos a Abraham, oye, ¿estaba guapa Agar? A lo mejor por eso dijo que sí, ¿no? Pero imagínate el sufrimiento de Sara después de decir eso. Bueno, tuvo el hijo, se llamó Ismael. Y entonces Agar empezó a cambiar su actitud hacia Sara. Era su esclava, era su sirvienta, y se empezó a burlar de ella, y entonces llegó un punto donde ya no la aguantaban, ni a ella ni al niño. El niño no tenía la culpa, pero Abraham y Sara hicieron las cosas en sus fuerzas, como a veces tú y yo las hacemos. Se viene un problema, es que yo pensé, es que yo creí, es que mi corazón me dijo. Y luego dices, Señor, ayúdame. Principio, pero tú quisiste hacer las cosas a tu manera. Entonces, vean lo que dice Gálatas 4:22. Dice, porque escrito está, Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Entonces, lo que está diciendo aquí, este versículo, es cómo nosotros, al vivir bajo la ley, bajo las obras, bajo mis fuerzas, soy esclavo del pecado. Yo estoy seguro que más de uno que hemos vivido tratando de portarme bien, de ayudar a la gente, todavía hay cosas en el corazón que no se van. Y ahorita las vamos a ver. Entonces, dicho todo esto, se los digo pues todo esto de Gálatas para que se entienda a quién le está escribiendo Pablo a estas iglesias que están yéndose a hacer las cosas en sus fuerzas, a su manera. Por eso muchas veces a lo mejor te puede chocar cuando el consejo viene y te dicen, ¿qué hago? Ora. Ay. No, o sea, ¿qué hago en serio? Empieza orando. Pero a veces no nos damos cuenta del poder del Espíritu Santo que empieza a hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros a fuerzas queremos ver algo. A fuerzas.
A ver, si eres cristiano, a ver, ora para que nos vaya bien. Y si no nos va bien, entonces no existe Dios. A ver, ora para que ya no me duela la cabeza. No se me quitó, ¿ves? No existe. Así somos. Porque nosotros, para que podamos creer en Dios, necesitamos arrepentirnos para que venga una fe sobrenatural. Entonces, ¿cómo le hago, Dani, para hacer que pueda experimentar el fruto del Espíritu Santo? Yo creo que todos nos encantaría experimentar amor, un amor que perdona, el contentamiento que no depende de las circunstancias, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos encantaría ser amables aunque la gente no es amable con nosotros. Nos encantaría tener paciencia en los momentos que no quiere ser paciente, ¿no? Nos encantaría ser de bendición a otros y siempre pensar más en ellos que en nosotros, etc. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir poniéndole pieza a todo esto. Entonces quiero que vean qué dice Gálatas 5, 16 y 17. Fíjense. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Ok? Se me hace que ese no es. No, sí. Anden en el Espíritu, sí. Es que me pusieron otro, no importa. Anden en el Espíritu. Aquí dice, dejen que el Espíritu los guíe en la vida. Ahora, ¿cómo yo hago eso? Porque aquí está aquí está el detalle. Te está diciendo Pablo, anden en el Espíritu. Entonces, Pablo, ¿cómo ando en el Espíritu? Y aquí empiezan las cosas que me tocan a mí. Leyendo la Biblia. Eso es lo primero. Necesitamos escuchar la palabra de Dios a diario. Dejar que Él me impacte. ¿Ok? Número 2, orando. Número 3, congregándote. Todo eso, si ustedes lo piensan un poco, todo eso requiere de un pequeño esfuerzo mío. Es decir, de agarrar, sentarme, abrir la Biblia y apagar el celular. Pero ¿qué es más fácil y más atractivo? Abrir Facebook, abrir Instagram, abrir TikTok. Eso es más fácil. Y algunos piensan que porque ven un video ahí de TikTok de un predicador o de una persona cual sea, que habla algo de Dios, dices, ay, me siento tan bien. Escuché a este hombre y ya. No. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y esta sale de aquí. Número 4, meditando la palabra. ¿Saben? Una de las cosas que hace la Biblia cuando tú le estás dando y dejas que el versículo empiece a construir algo nuevo en tu corazón. A veces tú puedes leer los versículos muy rápido y decir, no, pues es que como que no entendí. Luego, confesando nuestros pecados, como ya vimos, pidiendo que nos limpie y disponiendo nuestro corazón. Ahí es donde empezamos a dejar que el Espíritu Santo me guíe. ¿Ok? Luego, les sigo leyendo el versículo. Dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Todos tenemos una naturaleza así. Todos. Estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo criar varones? Y en ese libro, el autor empieza explicándote y te dice, los niños son tremendos. Los niños, está hablando de niños. Y entonces cuentan anécdotas de niños lo que hicieron. Entonces ya cuenta la anécdota ya el adulto, ¿no? Y entonces uno de ellos, que es su papá, el papá del autor, dice, nosotros éramos 5 hermanos. Y un día estamos enfrente de una iglesia y vimos el campanario. Y uno de tus tíos nos dice, ¿a qué no se suben? ¿Y qué creen? Van los 5. Dice, de milagro no nos caímos, porque si nos hemos caído, alguno hubiera quedado o mal o se muere. El autor dice, yo veía a Tarzán. ¿Y qué creen? Se sintió Tarzán y casi se mata. Agarró, puso una cuerda en el árbol, midió, dijo, de aquí para allá sí le doy, nada más que la hizo muy larga y entonces donde la fue agarrando, ¡paz!, hasta abajo. Somos malos por naturaleza. Por eso dice aquí esta naturaleza pecaminosa
Les sigo leyendo. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones o sus buenas intenciones. Ok. Entonces aquí Pablo te empieza a hablar de una naturaleza pecaminosa. Hay algo en nosotros que nos incita a hacer lo malo, pero también si nosotros dejamos que el Espíritu empiece a obrar en nosotros, esa naturaleza se apaga. ¿Ok? Pero hoy yo quiero que vean algunas cosas. Primero las voy a decir y luego ya les voy a hacer aquí el ejemplo visual. Dice Gálatas 5:19. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Entonces tengo que decirte algo. En esta palabra de inmoralidad sexual, en griego se dice porneia. Es la base de la palabra pornografía. ¿Se dan cuenta por qué vimos lo de construyendo murallas contra la pornografía? Entonces, los deseos o la obra o las cosas que tú puedes hacer de manera equivocada es ver eso. Ahora, la sensualidad, que aquí lo que dicen es pasiones sensuales, es no tener control sobre las conductas morales. Entonces, aquí empiezas tú a decidir. Entonces agarras, por ejemplo, abres tu celular y empiezas a ver tu Instagram o lo que tú quieras ver de redes sociales. Y no tienes el discernimiento. Y tú dices, no, o sea, no pasa nada si, como decimos los mexicanos, no, solamente me estoy echando un taco de ojo. No tiene nada de malo. Y Dios dice, sí tiene algo de malo, hijo. Sí tiene. Por eso dice eso. Porque hoy vivimos en una sociedad hipersexualizada. O sea, todo tiene que ver con eso. Te venden cosas que a veces pones a la muchacha que está guapísima o al muchacho que está super fit. Siempre te venden eso. De una u otra manera. Entonces podemos pensar, no tiene nada de malo. Claro que tiene. Claro. Y tú y yo lo sabemos. Que nos queremos hacer tontos, que queremos como, no me pasa nada. Pero yo estoy seguro que si, por ejemplo, los varones o las mujeres no tienen, o sea, no están así, y si llega tu esposo o tu esposa, no dices, ¿qué ves? Fíjate, aquí estoy viendo una muchacha que está bien guapota, ¿eh? No sé cómo se llama, y que tu esposa vea las fotos que ves, que si está en ropa interior o en traje. No creo que tu esposa te, mira, a ver, pásame para seguirla. ¿Verdad que no? Algunos hasta tienen en su pantalla, no sé cómo le ponen una cosa como para que el de al lado no vea, ¿no? Por seguridad. Por seguridad. O sea, a veces no nos damos cuenta cómo sabemos que está mal, porque no lo andas, o sea, obviamente le puedes decir a tu compadre, ¿no? Porque ven lo mismo, pero no se lo dice a tu esposa, o viceversa, ¿no? Los chavos tampoco, no llegas con tu mamá, mira, mamá, estoy viendo la que puede ser tu cuñada, a ver, tu nuera, perdón, a ver, ¿te gusta, mamá? Pues claro que no, te va a dar, deja de ver eso, ¿no? Seguimos con Pablo. Quiero que se den cuenta que las tres primeras cosas tienen que ver con el sexo. Y miren que aquí no había Instagram, ¿eh? Pero como les dije hace tiempo, el ser humano no ha cambiado, solamente se ha vuelto más sofisticado. Pero seguimos siendo iguales. En esta época, las mujeres de Grecia hacía mucho calor y solo se ponían una batita. La gente era fit por naturaleza. ¿Por qué, Dani? No había carros. La gente caminaba y caminaba un montón. No había muchas comidas que hoy tenemos. Entonces la gente era difícil que estuviera obesa, gordita. Entonces haz de cuenta que había puros modelos. Listo. Entonces, claro, imagínate. Y aparte había muchos rituales que implicaban la prostitución. Entonces, por eso Pablo les dice, miren muchachos, así no va a crecer el fruto del Espíritu. Sigo leyéndoles. Gálatas 5:20, inciso A, esto solamente son unas palabras. Idolatría y hechicería.
O sea, pasa del sexo a esto. ¿Por qué? Miren, la palabra hechicería viene de una raíz griega que se llama farmaquia. Farmacia, ¿no? Para que la gente te dijera lo que iba a pasarte, se drogaba. Eso hacía. Hoy en día, no sé si saben, pero hoy en día hay hasta sesiones donde tú puedes pagar y te drogan de manera controlada, entre comillas. Ven, de verdad, cada vez estamos más locos. Y bueno, la idolatría tiene que ver con algo a lo que le damos nuestra lealtad y que no es el Dios de verdad. ¿Okay? Tú le puedes dar tu lealtad a muchas cosas sin darte cuenta. Dinero, fama, el deporte, lo que ustedes quieran. Ahí tienen dos. Y luego, por último, Pablo habla de las relaciones personales. ¿Ok? Entonces vean cómo se empieza a volver todo un caos mi vida cuando yo le estoy dejando a mis decisiones que hagan lo que a mí me gusta, lo que yo pienso que está bien. Dice Gálatas 5, 20, 21. Dice, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. Hasta ahí me voy a quedar ahorita. Los quiero que se den cuenta que todas estas cosas, desde hostilidad hasta la envidia, todo eso son problemas con la gente. Y esa es una forma de que tú revises de manera muy honesta cómo está tu relación con Dios. Si tú tienes alguna de estas cosas, como en varias áreas, con varias personas, hay un problema en tu corazón. No, pero es que tú no conoces a esa persona. No es la persona, eres tú. Miren, celos. Los celos, aquí de estos celos que está hablando, son esos celos enfermizos. Que, ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestas? Esos. ¿Por qué agarraste el celular? La gente que lo ha vivido, yo pregunto, ¿eso es vida? ¿En serio tú dices, yes, hoy me voy a levantar con ganas de molestar a mi esposo o mi esposa y sentirme enojado todo el día? ¿Eso es vida? No, eso no es vida, eso es muerte. Te estás muriendo de a poquito y Dios te lo puede cambiar si reconoces que tú eres el problema. No es él, no es ella. Esto es entre tú y Dios para que cambien mis relaciones personales. Es horrible vivir así. Es horrible tener envidia. Son cosas horribles. A lo mejor algunos de ustedes dirán, no, John, ¿qué es eso? ¿Hostilidad? ¿Peleas? Oye, yo nunca, es más, no había leído ni esa palabra en mi vida. Arrebatos de furia. Ay, no, yo casi no me enojo. No, si hacemos aquí una encuesta, van a darse cuenta que todos salimos bien ensangrentados. Es sacarte a ti y pasar a tu familia. A ver, ¿has sido hostil contigo? Sí. ¿Se pelean? Sí. Bueno, mejor no te digo porque sí, se va a enojar. ¿Arrebatos de furia? ¿Eso implica groserías, Dani? Pues sí, ¿no? Entonces dense cuenta pues cómo nuestra carne nos lleva a todo eso. Eso es lo que hace el hombre cuando no le deja a Dios que haga el milagro en su vida. ¿Ok? Y bueno, y aquí están las borracheras y las fiestas desenfrenadas. Esto lo está ligando Pablo a cómo adoraban algunos dioses de esa época. Había borracheras y de hecho en otra versión dice orgías. Discúlpenme, así dice. ¿Y por qué pasaba? Porque eso sucedía, entre comillas, alabar a un Dios. ¿Ustedes creen que no tenían seguidores? Pues claro. Oye, ¿aquí cómo alaban? No, mira, ahí están todas las caguamas, pagas y escoge a la muchacha o escoge al muchacho, como tú quieras. Y luego, pues aquí todos contra todos, hijo. Ah, bueno, va. Por eso dice fiestas desenfrenadas. Y luego dice, y pecados parecidos.
Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no hereda el reino de Dios. O sea, no vas a disfrutar del fruto del Espíritu Santo porque tú traes esa hostilidad en tu corazón. Hay gente creyente, que a veces yo tengo mis dudas, que no perdona y que cualquier cosita, conoce gente que todo le ofende, todo. Hacen un drama, así, ¿no? Como novela. ¿Por qué pasa eso? Porque tienes un problema en tu corazón y si no lo aceptas delante de Dios, vas a seguir ahí porque muchas veces lo quieres hacer en tus fuerzas, echándole ganas. No, para que esto suceda, me voy a meter a hacer ejercicio. Y está bien, qué bueno que hagas ejercicio. Pero el problema no está en tu físico, está en tu corazón. Claro que te puede ayudar el ejercicio, pero el problema está en el corazón. Ustedes podrían ver tantos documentales como sea posible para darse cuenta cómo hay gente deportista de alto, de élite, que se ha metido en un problemón por esto. Y son gente que los ves y dices, órale, este cuate no se come ni un... Tienen estas broncas en su corazón. Deportistas que han golpeado a sus esposas, deportistas que han violado. ¿De dónde sale eso? Como dice Jesús, la bronca del ser humano está aquí adentro, no está acá afuera. Pero el reto es arrepentirse, arrodillarte y decir, sí es cierto, yo tengo el problema, yo soy el problema. ¿No puedes quitar eso? Yo te entrego mi vida. Eso es lo que yo quiero. Quiero cambiar. Yo me acuerdo que antes de conocer a Cristo, yo había días en que me enojaba sin razón. Y me acuerdo que sentía así como si tuviera aquí algo atorado y quien se pusiera enfrente, a él le tocaba. O a veces no aparecía nadie, pues yo me aguantaba. Pues yo decía, ¿por qué me enojo? No sé, nada más me enojo. Entonces vean, ¿cuándo nosotros podemos hacer eso? Dice Efesios 4, 29, 30. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y luego dice, fíjense, escuchen bien, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así los ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Entonces, con las maneras que vimos anteriormente, nosotros apagamos el fruto y por eso no hay amor que perdona y por eso no hay gozo y por eso no hay paz. ¿Dios anhela eso en mi vida, Dani? No. Entonces, salud. Quiero que vean cómo, si me ponen Gálatas 5, 22 y 23, y con eso voy a terminar. Ya vamos a acabar, chicos. Solamente quiero que se den cuenta de esto. Número 1, las primeras 3 cosas que te pone el Espíritu Santo son amor, gozo y paz. Amor que perdona, que te perdonas tú mismo, que aceptas el perdón de Dios y que puedes perdonar a quien sea independientemente de lo que te hizo. Número 1. Número 2, el contentamiento que no depende de las cosas que logras o tienes. Y paz que sobrepasa toda circunstancia. ¿Ok? O todo entendimiento. Segunda cosa, produce algo que afecta tus relaciones personales de manera, vamos a decir, que sea de bendición. Produce amabilidad, produce paciencia y produce bondad, que es ser de bendición a otras personas. Solo en serio piénsenlo. ¿En serio no convendría mejor vivir así? Como dicen los jóvenes, ¿no estaría más chido? ¿O en serio prefieres vivir llena de celos, de envidia, de coraje? ¿Cómo que no? Esto lo puede hacer Dios si tú lo dejas. Y luego dice, lo tercero que produce, fidelidad a Dios, buscar su voluntad, porque entiendes el propósito, dominio propio. O sea, hace que si yo le doy oportunidad al Espíritu Santo, ya no voy a tener ganas de hacer cosas equivocadas.
ya no voy a tener ganas de abrir esas páginas que no debería de abrir. Dios empieza a cambiar. Ya no voy a hacer, quiero contestar algo, ya no. Ya el Espíritu Santo dice, hey, ya no le digas eso. Ya no le hables así, porque luego hay matrimonios que tienen tantos problemas porque nada más de cómo se hablan dices, pues es que ¿qué quería que te contestara? O sea, le dijiste horrible las cosas, hombre o mujer. ¿A qué quiero llegar? Y aquí les quiero hacer algo que quiero que vean por qué algunos probablemente no podemos experimentar el fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Quiero simplemente que ustedes, muchos de ustedes son visuales, entonces creo que esto les puede ayudar. Denme un minutito. Déjenme acá. Yo estoy preparado porque quiero que lo vean, digamos, de manera muy visual. Espérenme. A veces no nos damos cuenta. Fíjense. Este vaso vacío, este vaso es tu nuevo corazón. La Biblia dice que Dios te dio un corazón nuevo. Quitó de ti el corazón de carne, que diga de roca, y te dio uno nuevo. Aquí está el nuevo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, voy a cambiar de lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice ahí que el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo y todo lo que vimos ahorita. Imagínense que aquí arriba está una planta. Nosotros decidimos todos los días qué escuchamos y qué no escuchamos. Si tú no abres la Biblia, pero lo que sí abres son las redes sociales todos los días, porque no vaya a ser que no te enteres de algo nuevo y entonces colapse tu vida. Y tú le abres mucho la onda a las redes sociales, entonces lo que pasa es que tú pones esto a tu corazón nuevo. No lees, no oras, pero abres Netflix todos los días, series, etcétera, le sigues poniendo esto. Entonces quiero que piensen la plantita cómo va a desarrollarse. ¿Ustedes creen que una planta así va a sobrevivir? ¿Va a dar fruto? Pues no. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Si Dios empieza a mover tu corazón y tú le empiezas a poner la Biblia, oras, confiesas tu pecado, puede empezar a ganar el Espíritu Santo, pero depende qué le pones más. Por eso muchas veces no experimentas eso, o no lo experimento, o no lo experimentamos, porque simplemente lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Y ahí es donde nos tornamos todos, porque lo queremos hacer a mi manera. Y entonces cuando yo lo hago a mi manera, le vuelvo a echar de esto. Y no va a pasar nada. No pasa. ¿Por qué no pasa? Porque lo estás haciendo a tu manera. No te rendiste a Dios y le dijiste, Señor, de veras cámbiame. Yo quiero hacer tu voluntad. Ya quiero dejar de pensar equivocadamente. Porque muchas de las cosas que aquí también suceden es en la murmuración, es en cosas que a veces nosotros no aceptamos que están mal. Y esto conste que esto es para creyentes, ¿eh? O sea, esto no crean que, sí, como mi tío. No, esto es para ti y para mí. Que a veces no le damos el tiempo. A veces es que el trabajo, es que el negocio, es que mis hijos, es que no hay excusa. Nosotros nos debemos al Señor. Y con esto voy a cerrar con este versículo, porque ya me robé algunos minutos más. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú ya recibiste a Cristo, Dios está esperando que en la cruz
dejes todas las obras de la carne, que ahí las dejes, para que le digas a Dios, ya no voy a hacer eso, ya no quiero vivir para ti. Pero es un milagro quien lo provoca Él, y luego yo me dispongo a darle ese tiempo a la palabra, ese tiempo a la oración, esa congregación, esa meditación en la palabra, de tal manera que Él va a ir provocando cosas. Entonces le pongo más agüita y Él va haciendo el milagro, pero tengo que darle más de esto. Solo que a veces pensamos que me voy a portar bien, voy a llegar temprano a mi trabajo, voy a llegar temprano a la iglesia, pero en la semana no agarraste la Biblia, no oraste. Esto es todos los días, chicos. Todos los días ustedes y yo comemos. Todos los días nosotros dormimos. Porque lo necesita nuestra alma, lo necesita nuestro cuerpo. La palabra de Dios es pan que necesita nuestro alma y nuestro corazón. Así que yo espero que con esto les haya quedado mucho más claro, nos haya quedado más claro qué importante es mi relación con Dios para afectar las relaciones interpersonales que tengo, empezando por mi casa. Cuando yo digo estas relaciones, no piensen solo en la oficina, no. ¿Cómo están tus relaciones en tu casa? ¿Qué tal te estás llevando con tus papás? ¿Qué tal va tu matrimonio? ¿Qué tal van tus hijos? ¿Cómo están esas relaciones? A partir de ahí tú puedes revisar y decir, híjole, creo que le estoy dando mucha oportunidad a la carne. Y a lo mejor será momento de bajarle tantito al Netflix, abrir más la palabra de Dios y dejar que te impacte, para que realmente puedas decir que con Cristo estás juntamente crucificado y que ya no vives tú, y ya no vivo yo, sino que ahora vivo Cristo en mí. Y lo he decidido así. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó completamente. No dijo pío. No dijo, no, ya párenle. No abrió la boca. Murió para podernos dar una vida nueva. Y ahora nos corresponde a nosotros morir a nosotros mismos para que Él viva a través de nosotros y podamos experimentar una vida nueva. Vamos a orar y terminamos por hoy, chicos. Padre, de verdad te doy muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, mi amado Señor, porque hoy nos mostraste que tú lo haces, Señor, si nosotros nos disponemos. Te pido que como iglesia nos limpies, que como iglesia, Padre mío, perdones nuestros pecados, que nos lleves a amarte por sobre todas las cosas, Señor. Te ruego por ello, mi Señor. Gracias de verdad, Padre, por la inmensidad de tu amor. Gracias porque tú puedes producir este fruto en nuestro corazón. Te pido que ese fruto sea abundante en nuestras vidas. Pero de la misma manera te pido que en nuestras vidas sea abundante tu palabra. Que no dejemos de buscar tu rostro, Señor. Muéstranos y recuérdanos qué frágiles somos, Señor, y cuánto necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti, Jesús, y permítenos tomar de estas aguas que vienen solo de ti para poder experimentar ríos de agua viva en nuestros corazones. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.